Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Palabra de Dios. Pueden sentarse y le pedimos a los pequeñitos que salgan al cuido, que tenemos cuido para ellos cada domingo. You may be seated. Hoy he titulado esta palabra de Dios, o este mensaje, Today we titled this Word of God, this message, Llegando al último peldaño. Arriving at the Last Step. Y he dividido este sermón en dos partes. And I've divided this sermon in two parts. O sea, hoy va a ser la primera parte y el próximo domingo sería la segunda parte. So there will be the first part, and the Sunday after next Sunday will be the second. He titulado Llegando al último peldaño, Titled Arriving at the Last Step. ¿verdad? Y la foto lo dice bien. The picture illustrates good. Llegando a la cima de lo que uno quiere llegar. It's arriving to the pinnacle of what you want to achieve. Y miremos que como el último peldaño es Cristo. We see that the last step is Christ. Y todos queremos llegar a ese último peldaño. And we all want to arrive at the last step. Pero cuando hablamos de Cristo es parecernos a Él. But when we speak about Christ, it's to be more like Him. Porque sabemos que solamente podemos llegar a Cristo Because we know that we can only come to Christ a través de su muerte en la cruz del Calvario, y es gratis y es gratuitamente. through the death on the cross of Calvary, and it's free. Pero uno de los propósitos de la vida de cada cristiano But one of the purposes of every Christian es ser como Jesús, is to be like Jesus, actuar como Jesús, to act like Him, amar como Jesús, to love as He loved, relacionarnos con la gente como Jesús. to relate with people as He related, Por tanto, ese es nuestro último peldaño. and therefore that is our last step. Y sabemos que ese es el sueño y el deseo de muchos de nosotros. And we know that is the dream and the desire of many of us. Y el apóstol Pablo también sabía que ese era el deseo de la iglesia de Roma. And the Apostle Paul knew this was the desire of the church in Rome. Y él escribe o Dios le revela este capítulo, And God reveals to him this chapter porque quiere comentarle que en la vida cristiana because He wants to tell them about the Christian life, hay dos realidades and that there's two realities. en este viaje, In this voyage, en esta travesía hacia la cúspide, in this journey towards the pinnacle, hacia el último peldaño, towards the last step para aparecernos a Cristo, of becoming more like Christ, va siempre acompañado del sufrimiento. it's always accompanied by suffering. Si pudiéramos entrevistar a ese hombre, If we could interview that man in the picture, ¿cuánto sufrimiento pasó hasta llegar a ese punto? how much suffering did he have to go through before he reached that? Podría escribir un libro. He could probably write a book. Así que el apóstol Pablo entonces nos dice a nosotros So the Apostle Paul tells us then que en esa senda, en ese camino hacia parecernos a Jesús, that in that path towards looking more like Jesus, va acompañado it's accompanied, o acompaña nuestras vidas or what accompanies our life, algo que a nosotros no nos gusta, is something that we do not like, el sufrimiento. which is suffering. Es maravilloso seguir a Cristo. It's marvelous to follow Jesus. Es maravilloso parecernos cada día más y más a Cristo. It's marvelous to look more and more like Jesus. Y Pablo dice que, o Dios dice que esta senda o este sendero And God says that this path, es un camino de aflicción. it's a path of affliction. Pero en medio de ese camino de aflicción, But in the midst of that path of affliction, este alpinista necesitaba ayuda. he needed help. Maybe iba con un equipo, He was probably going with a team. maybe iba con cuerdas muy fuertes y resistentes, He probably had strong ropes con algunos ganchos, or some hooks, tal vez con sus dedos bien fortalecidos para sostenerse de las rocas. or with really strong fingers to hold himself to the rocks. No cabe duda que él iba There was no doubt en este viaje, en este sendero, that in this path, in this voyage, con una serie de cosas que lo iban ayudando. he had a series of things that also aided him. Y ese es el segundo aspecto de la vida cristiana. And that's the second aspect of the Christian life. Aunque va acompañando nuestra vida el sufrimiento, That although we're accompanied by suffering, no podemos llegar al último peldaño we cannot reach the last step sin las fuentes de ánimo y de ayuda de Dios. without the fountain of help and encouragement from God. Así que Pablo habla de dos cosas en este capítulo 8. So Paul speaks of two things in this chapter 8. Por un lado, la verdad del sufrimiento, On the one hand, the truth that suffering will come, y por otro lado, las fuentes de ayuda de Dios. and on the other hand, the fountains of the help from God. Y la iglesia de Roma y la iglesia de hoy And the church in Rome, and today's church, necesita adoptar needs to adopt como un estilo de vida as a lifestyle el sufrimiento suffering
pero a la misma vez but at the same hand, la ayuda y la provisión de Dios para poder llegar a parecernos más a Jesús. the help and God's providence to look more like Jesus. Así que podemos ver entonces que no es tan fácil So we can see that it is not so easy subir hasta el último peldaño, to get to the last step, parecernos a Jesús. to be more like Jesus. El apóstol Pablo en el capítulo 8, The Apostle Paul in this same chapter 8, del versículo 1 hasta el 16, from verses 1 through 16, él anima a la iglesia, he encourages the church, motiva a la iglesia he motivates the church a través de todo lo que Dios le ha dado a la iglesia. through everything that God has given the church. Todas las bendiciones que han recibido como hijos de Dios. All the blessings that we've received as his children. Después que le hace un resumen de todas estas bendiciones, But after summarizing all these blessings, Pablo entra en el versículo 17. Paul begins in verse 16 Dice, han sido bendecidos por Dios. to say you've been blessed by God. Dios le ha dado muchas cosas a ustedes a través de la salvación. God has given you many things through salvation. Y él dice, entonces ya somos hijos. And he says, so now we're children. Y es un gran privilegio ser un hijo de Dios. And it's a privilege to be a child of God. Porque un hijo se parece a su padre. Because a child looks like his father. Y todo padre quiere que su hijo se parezca a él. And every parent wants the children to look like them. Dice, ya somos hijos. So he says, now we're Ya children. somos coherederos con Cristo. We're co-heirs with Christ. Y Pablo se detiene. And Paul stops for a moment. Dice, y ahora, And he says, now, de ahora en adelante, from now on, van a sufrir con él. you will suffer with him as well. También tendremos parte con él en su gloria. And we'll also have part with him in his glory. Así que Pablo dice, confíen. So Paul says, trust. Este Padre nuestro que Dios This Father of us who is tiene God una gran herencia para nosotros. has a great inheritance for us. Es un Padre que nos ha dejado una herencia. It's a Father that has left us inheritance. Pero no solamente nos ha dejado como herencia el honor But not only has he left us that inheritance, the honor de ser como Cristo, of being like Christ, sino también sufrir como Cristo sufrió. but also to suffer like Christ did. Así que vamos a sufrir So we will suffer como Cristo sufrió. like Christ suffered. Somos no solamente herederos de su imagen, Not only are we co-heirs of his image, porque todo el mundo quisiera ser como Jesús. because everyone wants to be like Jesus. ¿Así no es? Isn't that so? Sería el hombre perfecto He would be the perfect man que cualquier esposa desearía tener. that any wife would love to have. Es el amigo perfecto que cualquier hombre quisiera o mujer tener. It's the perfect friend any man or woman would love to have. Por tanto, So therefore, tenemos que aprender a través de las Escrituras we need to learn through the scriptures que también tenemos que aprender a heredar los sufrimientos de Cristo. that we also need to learn to inherit his Y suffering. es interesante lo que Dios nos dice. And it's interesting what God says. ¿Quieres ser parte de este honor de parecerte a Jesús? You want to have part in this honor of being more like Jesus? Yo he diseñado el sufrimiento I have designed suffering para llevarte al último peldaño. to take you to the last step. Algo que no es costumbre para nuestras vidas. Something that is not custom for us. La gente no quiere sufrir. No one wants to suffer. La gente dice, yo no tengo por qué sufrir. People say, I don't have to Yo no suffer. tengo por qué pasar tanto sufrimiento con esta persona, I don't have to go through so many sufferings with con this esta cultura or with this culture o con lo que sea. or with whatever. Sin embargo, Dios ha colocado en nuestro peregrinaje, However, God has provided it in our en esa privilege, senda hasta subir al último peldaño, in that voyage towards the last step, el sufrimiento como medio suffering as a means para restaurar la imagen que está de Cristo en nosotros. to restore the image of Christ in us. Así que Dios entonces ha establecido So God has established el sufrimiento suffering en esta senda. in this path. Por tanto, nosotros So therefore we debemos de llevar pacientemente need to patiently take esta carga que es el sufrimiento. this burden which is suffering. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, pero si ahora sufrimos con Él, también tendremos con Él en su gloria. Tenemos parte con Él en su gloria. Vamos a participar entonces en sus aflicciones. we will participate then in his afflictions. Ahora, ¿qué tendría Pablo en mente? Now what would Paul have in his mind? ¿A qué sufrimiento se referiría Dios a través del apóstol Pablo? To what sufferings would God be referring to through the Apostle Paul? Hay tres realidades. There's three realities. Primero,
First, Pablo quería recordarle a la iglesia de Roma, o Dios quiere recordarle a la iglesia de Roma, God through Paul wanted to remind the church in Rome y a nosotros, and to us que aún la maldición del pecado cometido por Adán y Eva that even the condemnation of the sin committed by Adam and Eve no ha sido quitada. has not been removed. Por tanto, nosotros como cristianos Therefore, us as Christians sufrimos igualmente que las personas comunes, suffer like any common person porque vivimos en un mundo caído, because we live in a fallen world donde recibimos la injusticia del mundo, where we receive the injustice of the world, donde somos despreciados por el mundo. where we're depreciated by the world. Y por tanto, ser parte de esta creación caída, And therefore, being part of this fallen nature, vemos que sufrimos, we see that we suffer. y no sufrimos por ser desobedientes, And that's not what we always suffer by being disobedient, sino por vivir en un mundo que es caído, está caído, alejado de Dios. but because we live in a world that's fallen and far from God. La segunda consecuencia The second consequence es por nuestro propio pecado. is because of our own sin. Sabemos que muchas de las dificultades que pasamos, We know that many of the difficulties we go el through, sufrimiento que the pasamos, sufferings we go through, es producto de la disciplina de Dios en nuestras vidas. it's a product of the discipline of God in our lives. Por ejemplo, Hebreos 12:10 dice: For example, Hebrews 12:10 says, En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Así que nuestros pecados personales so our personal sins traen sufrimiento a bring, nuestras vidas. bring suffering to our lives. Así que estas dos realidades, So these two realities, vivimos en un mundo caído, we live in a fallen world, sufrimos por vivir en un mundo caído, and as a result we suffer, también sufrimos por nuestros propios pecados. and we also suffer because of our own sins. Y al pensar en estas dos And realidades, as we think of these two realities, podemos ver qué difícil es la vida. we see how difficult life can be. Y vemos que realmente And we see that in reality, Dios nos ha llamado God has called us a sufrir. to suffer. Y aquí caigo en el punto. And we fall to the point now. Entonces el apóstol Pablo So the Apostle Paul está pensando is thinking que no es que vamos a sufrir en ese caminar that it's not that we will suffer in that walk por el pecado que hay en el mundo caído, because of the sin that's in the fallen world ni tampoco por mi propio pecado. or because of my own sin. Pablo está pensando en otro tipo de sufrimiento. Paul is speaking of another suffering. Por ejemplo, For example, Jesús Jesus en el capítulo 15, en Juan 18 dice: in John 15:18 says the following: Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Así que una entrega a Cristo So what giving to Christ va a provocar un sufrimiento en nuestras vidas. will provoke suffering in our lives. En la medida que más nos entreguemos a Él, The more I give myself to el Him, mundo más se enfurece contra nosotros. the more the world is ferocious towards ¿Por us. qué? Why? Porque odian Because they hate a aquel que queremos imitar. who we want to imitate. Por tanto, también nos van a odiar a nosotros. So therefore they will also hate us. Por eso muchas organizaciones profesionales That's why many professional organizations no nos aceptan a nosotros. do not accept us. Por eso muchas organizaciones That's why many organizations nos desprecian por ser cristianos. depreciate us for being Christians. Sufrimos entonces We suffer then por estar comprometidos con Cristo. for being committed to Y Christ. Jesús lo dice: en el mundo encontrarán And aflicciones. Jesus says in the world you will find affliction. No porque nosotros seamos malos con el mundo, Not because we're bad towards the sino world, que el mundo odia a quien nosotros queremos parecernos. but because the world hates he who we want to be like. Entonces comienza también el sufrimiento en nuestras vidas. So then suffering comes to our life. Y nos convertimos en el blanco de ataque de nuestra cultura y de nuestra sociedad. And we become the target of attack of our culture. Pero por otro lado, But on the other hand, Pablo está pensando en algo más. Paul is thinking of something additional. Y es algo que es difícil para nosotros, And it's something that is difficult for us, que es negarnos a nosotros mismos. which is denying ourselves. Negar nuestros deseos. Denying our desires. Eso causa sufrimiento en nosotros. That causes desires for us. Porque queremos que prevalecer nuestras ideas, nuestros pensamientos y sentimientos Because we want our ideas and feelings to prevail
sobre la vida de otras personas. upon the lives of others. Y si estamos dedicados a servir a Cristo, And if we're dedicated to serving Christ, y si es un servicio sacrificial, and if it's a sacrificial service, entonces vamos a sufrir. then we will suffer. Así que Pablo está pensando en estos dos sufrimientos. So Paul is thinking in these two terms. A medida que más nos entreguemos a Cristo, The more I give myself over to Christ, vamos a sufrir más. I will suffer more. A medida que más me niegue a sí mismo, The more I deny myself, voy a sufrir más. I will suffer more. Y eso lo hizo Jesús. And that's what Jesus did. El mundo lo dio, The world saw him, aunque Él lo amaba. although he loved him, Y Él sufrió también, but he suffered as well, porque vino a entregarse a aquellos que se habían perdido. because he came to give himself for those that were lost. Así que Dios nos ha llamado entonces a nosotros So God has called us then a vivir estas dos experiencias en nuestras vidas. to live these two experiences in our lives. Entregarnos más a Cristo Give ourselves more over to Christ, y negarnos a nosotros mismos and to deny ourselves, y adoptar ese servicio sacrificial por causa de Él. and to adopt a sacrificial service. Hay muchos pasajes, les voy a citar unos cuantos nada más. There's many passages, and I will only cite a couple. Por ejemplo, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto en su segunda carta, For example, Paul writing to the church in Corinth in his second letter, en el capítulo 1:5 dice lo siguiente: chapter 1, verse 5, he says the following. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Así que vemos que Cristo So we see that Christ, se humilló, he humbled himself, sufrió, suffered, sirvió a los demás, served others, y por tanto la iglesia tiene que hacer lo mismo que Cristo. and therefore the church needs to do the same. Tenemos que entonces humillarnos, We have to humble ourselves, tenemos que servir a los demás, we have to serve others, tenemos que negarnos por causa de otras personas, we have to deny ourselves for the cause of others, porque eso lo hizo Jesús. because Jesus did it. Pablo también escribiendo a la iglesia de Colosa, Paul also writing to the church at Colossae, en el capítulo 1:24 dice algo parecido. chapter 1, verse 24 says something similar. Escuchen la palabra de Dios revelada a Pablo. Notice God's word revealed to Paul. Dice: me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que me falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Así que Pablo dice que tenía que continuar sufriendo, So Paul says he had to continue suffering, un servicio a la iglesia. a service to the church. Era un sacrificio It was a sacrifice, y sufría por causa de la iglesia. and he suffered for the cause of the church. Así que todo lo que Cristo padeció, So everything that Christ was afflicted with, también la iglesia tiene que padecerlo. the church also has to go through. Sin embargo, However, nos gusta vivir en la parte solamente de la gloria, we only like to live in the part of glory, de esa bendición de estar unido con Cristo, and that blessing of being united with Christ, pero no estamos dispuestos a llevar la humillación que Cristo llevó. but not willing to take the humiliation that Christ took. Por ejemplo, Jesús dijo: For example, Jesus said, yo vine para servir y no para ser servido. I came to serve and not to be served. ¿A cuánto le gusta que le sirvan? How many like to be served? Sea honesto, no, porque si no, ayer estuviéramos todos aquí. Be honest. ¿Ve? Nos gusta que nos sirvan. We like to be served. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a través de los restaurantes. Why? Because we've learned through our restaurants Usted deja un desastre allí where you leave a mess y usted se va. and you just leave, Y viene otro, and someone else cuando comes, usted le pague, viene a even though you're paying him, recoger todo el desastre. and he comes and he picks up the mess. Por tanto, Jesús dice que Él vino para servir And Jesus says, I came to serve y no and not para que nos sirvan a Él. to be served. Tenemos que hacer nosotros ¿qué? And what do we have to do? Servir. Serve. Y no dejar que la gente nada más que nos esté sirviendo a nosotros. And not allow people just to serve us. Jesús dijo también Jesus also said que por amor a nosotros, that for the love to us, siendo rico, being rich, he became se hizo pobre. he became poor. Pero nosotros queremos ser ricos But we want to be rich, para ser más ricos, to be more rich, pero no para darle but not to give a nadie. to no one else. También Jesús dice que Él abandonó todo su honor y su gloria And Jesus says he abandoned all his glory and honor para buscar lo que se había perdido. to seek that which was lost. Dice que Pablo, dice Pablo en Filipenses, The Apostle Paul says in Philippians que Él se humilló a sí mismo, that he humbled himself, haciéndose obediente hasta la muerte becoming obedient to the cross y muerte de cruz. and death on the cross.
Así que vivir para Cristo entonces So to live for Christ then es vivir como Él vivió. is to live as He lived. Así que no podemos buscar entonces ser servidos, So we cannot seek to be served, sino servir. but to serve. No debemos de preocuparnos por acumular tesoros en la tierra, We need not to be preoccupied of accumulating treasures in sino our, ponernos al servicio de Cristo. but to put ourselves to the service of Christ. Ahora, como podemos ver hasta ahora, Now, as we can see up to now, Dios no solamente nos ha llamado a soportar el sufrimiento por amor a Cristo, God has not only called us to tolerate suffering for love of Christ, sino también de una forma voluntaria por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. but also in a voluntary way for what Christ has done for us. Si somos honestos, And if we're honest, muchos de nosotros many of us no nos gusta sufrir voluntariamente. do not like to suffer voluntarily. Es más, a veces huimos del sufrimiento voluntario, Better yet, we flee from voluntary suffering porque entendemos que no debemos de ser nosotros los que suframos. because we understand that it should not be us who suffer. Sin embargo, Cristo nunca cometió ningún pecado. However, Christ never committed a sin. Y Él dice que sufrió por nosotros la condición de pecador sin nunca cometer pecado. And he says that he suffered in the condition as a sinner for us. Por eso entonces nosotros también debemos de estar con los que están sufriendo. That's why we then should also be with those who are suffering. Debemos de buscar el sufrimiento en la vida de otras personas We should seek the suffering in others' lives para también ser motivos de consuelo. to be a motivation of counsel. Yo no sé si usted le ha pasado o ha escuchado esto. I don't know if this happened or have you heard He this. escuchado muchas veces. I've heard many La gente times. dice, no te acerques a esa persona People say don't get too close to porque tiene un someone aura. Tiene un chino atrás. because they have a Chinese person behind them. Tiene una... Todo le sale mal. Everything is wrong. to Pierde el them. esposo, pierde la hija, pierde todo. They lose everything in their life. No te juntes, esa persona es muy negativa. Don't hang around that person. They're too negative Porque no queremos sufrir con ellos. because we don't want to suffer with them. Sin embargo, Jesús sufrió con nosotros. However, see, Jesus suffered for us. Por tanto, entonces debe ser un sacrificio Therefore, then it should be a sacrifice voluntario voluntarily con el que está sufriendo. with he who is suffering. Porque no tiene ni una mala obra ni un chino atrás. Because they don't have a Chinese person hanging on Es them. que no conoce a Cristo. It's that they don't know Jesus Y él Christ. necesita ver en ti y en mí a Cristo. They need to see in you and I Así que Christ. no huya del sufrimiento de la gente. So don't flee from other people's suffering. Siéntese realmente privilegiado por Dios. Better yet, feel privileged by God Sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran. to suffer with those who suffer and cry with those who cry. Ahora, tal vez muchos de nosotros dirán, Now, probably many of us can say, yo no tengo a ciertos dones. I don't have such gifts. Tal vez usted nunca podrá irse de misionero al Medio Oriente, por ejemplo, You will probably never be a missionary in the Middle East porque posiblemente lo más probable es que lo maten. because most probably you will get Pero killed. ¿cómo puedo servir a Cristo entonces? Then how can I serve Christ? ¿Cómo puedo mostrar ese amor sacrificial, negarme a mí mismo? How can I show a sacrificial love and deny myself? No he sido tampoco llamado para meterme en el guero o en los barrios bajos, I haven't been called to go to the ghetto or to the other neighborhood donde hay prostitutas, donde hay traficantes, donde se vive en una tremenda miseria. where there's prostitutes, there's drug selling. Pero Dios But God, es un Dios que es generoso con nosotros it's a very generous God with y nos us da muchas oportunidades en las cuales podamos negarnos a nosotros mismos and gives us many opportunities in which we can deny y ourselves entregarnos más a Cristo y sufrir juntamente con Él. and give ourselves over to Christ and suffer with Him. Por ejemplo, For example, podemos auspiciar algún evento, we can host an event decir, bueno, el dinero que tengo and say, well, the money that I have, lo voy a poner en este evento, I'm going to put it onto this voy a ser event. generoso en este evento. I'm going to be generous with this En vez event. de estar guardando más dinero adicional, voy a entregar parte de mi dinero a ciertos eventos. Instead of accumulating more money, I'm going to donate my money to such an event. Voy a dar mi tiempo. I will give my time. Voy a entregárselo a las personas que están en los hospitales. I will give it to people who are in the hospitals. Voy a visitar. I will visit. Voy a compartir el evangelio a otra persona. I will share the gospel with other people. Voy a escoger una carrera que honre a Dios I'm going to choose a career that honor God. y no que sea solamente para enriquecerme, And that it's not only to make money, sino para que traiga gloria y honra a nuestro Dios. but instead that it bring glory and honor to God. Podemos, por ejemplo, también We can, for example, dejar ver menos televisión. watch less TV. Es un sacrificio It's a sacrifice. voluntario. Se Voluntarily. voy a ver más It novelas. says, I'm not going to watch no more soap No opera. voy a entrar más en ninguna de las redes sociales. I'm not going to enter any of the social networks. Es un sacrificio. It's a ¿O no sacrifice. es así?
Isn't that so? Para mí no es un sacrificio. To me, it's not a Porque no sacrifice. me interesa ni la televisión ni los medios como Facebook, Twitter o cosas así. Because I worry not about TV or social media. Pero tal vez para usted sí. But probably for you it is. Sí es un sacrificio. It is a sacrifice. Porque no tiene tiempo por esas cosas. Because of that, you don't have any other time. Y usted dice, no, yo por causa de Cristo voy a sufrir. And you say, because of Christ, I'm going to suffer. Ese tiempo que le dedico a esas cosas, That time that I dedicate to all voy that, a buscar oportunidades para visitar, llamar y compartir. I'm going to find that time to call and visit and share. Pero desafortunadamente, But unfortunately, muchos de nosotros many of us le hemos vuelto la espalda al llamado de Dios have turned our backs on God's calling a sufrir con Cristo. to suffer with Christ. Y nosotros muchas veces And many times we reemplazamos todas estas cosas replace all these things para no hacer la voluntad de Dios. to not do God's will. Y nos dedicamos solamente a la parte de la prosperidad material. And we dedicate ourselves only to the material prosperity. Ahora, algo que tengo que dejar en claro, el dinero no es malo. Now there's something that I want to make clear. Money is not bad. Amén. Amen? El dinero no es malo. Money is not bad. Lo malo es cuando usted ama el dinero. What's bad is when you love that money. ¿Qué quiere decir cuando usted ama el dinero? What are you trying to say when you're loving that money? Cuando usted no invierte su dinero en el reino de Cristo. When you're not investing your money in the kingdom of Christ. Cuando usted piensa, dice, todo mi dinero se me está yendo en mi propio reino. When you're thinking, all my money is going towards my Mis kingdom. $4,000 al mes, My $4,000 a month. 3,500 se van en mi vida. 3,500 are invested in my life. Y los otros 500 And the other 500 se van go en otras cosas que no tienen que ver con el reino de Dios. in other things that deal not with the kingdom of God. Usted puede sufrir también, You can suffer as well. entregando cada día más cosas para el reino de Dios. Giving more stuff to the kingdom of God. Pero nosotros estamos preocupados por las cosas de este mundo. But we are preoccupied with the things of this world. La pregunta que yo siempre me he hecho, The question I've always asked myself, ¿acaso Cristo se preocupó por cosas materiales? was Christ really preoccupied with material stuff? Hoy veníamos hablando por el camino sobre el asunto de la pesadilla americana. Today we were talking on our way to church about the nightmare of US, the ¿Sabe US. cuál es la pesadilla americana? And you know what is the US nightmare? Tener una casa, To have a house. ¿verdad? Es la pesadilla. It's the nightmare. Soñamos tener una casa We dream of having a house. y destruimos la familia, We destroy the family. destruimos nuestra relación con Dios, We destroy our relationship with God. porque para conseguir $3,000, $2,000 hay que trabajar demasiado. Because to obtain those extra $2,000, you have to work harder. Y siempre una casa And always a house es una justificación para no servir a Cristo. is a justification not to serve Tengo que Christ. arreglar la casa, pintar, cortar la hierba, I have to cut the grass, paint the house, fix the house, un montón de cosas. do a whole bunch of things. Sin embargo, mire lo que dice Jesús. However, look at what Jesus said. Acuérdense que el último peldaño es parecernos a Él. Remember that the last step is to be more like Him. ¿Tener una casa es malo? To have a house is bad? No. No. Es vivir para la casa. But it's when you live for the house. O usted coge su casa y la pone al servicio de Dios. Or you grab your house and you put it to serve God. Sus hermanos le rompan las losas, And your hands are broken by the tile que le dejen toda la casa sucia, because people leave your house dirty. que los niños brinquen con sus zapatos sucios en el mueble que compró en Book to Go, That the kids not jump on your furniture with their dirty shoes. que usted brinde su casa para que otros creyentes vengan y se reúnan But instead that you offer your house so that other non-believers can y sit estudien la palabra de and Dios. study the Word of God. Así que la casa es necesaria So the house is necessary. y puede ser también puesta en las manos de Dios. And it can also be used to the service of God. Jesús dice en Lucas 9:58, Jesus says in Luke 9:58, las zorras no tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Cuánto dicen amén? how many say amen? Así que Jesús no estaba atrás de la pesadilla americana. So Jesus was an after. La pesadilla de Jerusalén. He was an after the Jerusalem dream. Él realmente no tenía He in reality didn't dónde have recostarse. not even where to lay his Y head. Dios siempre proveyó para él un lugar donde recostarse. But God always provided a place for him to lay his head. Así que Cristo sabía que Dios lo había llamado a sacrificarse por nosotros. So Christ knew God had called him to sacrifice for us.
Y muchos de nosotros como cristianos And many of us as Christians, cerramos nuestros ojos al sufrimiento. we close our eyes towards suffering. Vivimos en una cultura que solamente vivimos para obtener cosas materiales. We live in a culture that only lives to obtain material stuff. Incluso hay iglesias que te prometen una prosperidad. As a matter of fact, there's churches that promise Y te prosperity. dicen que como hijo de Dios tú no puedes sufrir. And they tell you that as a child of God, you can't suffer. ¿Qué hacemos con Jesús? What do we do with Jesus Si Él sufrió. if he suffered? Entonces la iglesia tiene que sufrir. Then the church has to suffer. Y hay algo que Pablo quería llamar la atención sobre la iglesia. And there's something that Paul wanted to use to catch their attention. Y sobre nosotros también en este día. And ours as well. ¿Cómo anda mi relación con Dios? How is your relationship with God? ¿Cómo yo puedo medir si mi relación con Dios está bien o no está bien? How can you measure if your relationship with God is good or bad? Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros entonces, Paul tells the church and he tells us, si tú no estás sufriendo, if you're not suffering, si el mundo no te está despreciando, if the world is not depreciating you, entonces no estás sufriendo con Cristo. then you're not suffering with Christ. Y nos lleva a reflexionar. And that leads us to reflect. Si en mi vida no hay ningún problema, If my life I have no problem, yo voy a cualquier lugar y nadie se mete conmigo. I go any place and no one Yo no bothers me. tengo problema con nadie. I have a problem with no one. Entonces nuestra vida espiritual está mal. Then our spiritual life is not well. Porque dice que así como odiaron a Cristo, Because it says how they hated Jesus. el mundo tiene que odiarnos. The world has to hate us. Tiene que despreciarnos. They have to depreciate No us. puede aceptarnos. They cannot accept us. Tiene que hacer excepciones con nosotros. They have to make exceptions with us. Porque estamos dispuestos a sufrir con Cristo. Because we're willing to suffer with Christ. Es que podemos ver la gran diferencia en nuestras vidas. Is how we can see the difference in our lives. La mejor etapa de la historia de la iglesia The best time of the history of the church y de influencia en el mundo and of most influence in the world es cuando el mundo no creyente is when the non-believing world los veía sufrir por causa de un nombre que se llamaba Jesús. saw them suffering for a name, the name of Jesus. Pero a pesar de que estaban sufriendo, But despite the fact they were suffering, dice que llamaba la atención sobre las comunidades it says that it brought curiosity into porque communities veían que cómo se amaban ellos, because they saw how they would love each other. vendían sus propiedades They would sell their own y property. compartían con los necesitados. And they shared with those in need. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. That's what Paul is saying here. Nosotros tenemos que sufrir por causa de otras personas, We have to be willing to suffer for the cause of caminar others, con ellos, to walk with them, ser parte de la solución de sus problemas, be part of the solution to their problems. porque Dios nos usa a nosotros Because God uses us para impactar la vida de ellos, to impact their lives. porque ven la imagen de Cristo en nosotros. Because they see the image of Christ in us. No que vivimos en contiendas ni en pleitos, Not that we live in conflicts, sino que vivimos agradando a Dios but that we live pleasing God y sufriendo por causa de Cristo. and living for the cause of Christ. Y eso quería dejarle Pablo muy claro a la iglesia de Roma, And Paul wanted to leave that very clear to the en una church. metrópoli, In a en el metropolis, centro del universo de ese momento, in the center of the universe of that time, aunque todo ahí es esplendoroso, although everything was splendorous, ahí hay mucha prosperidad, and there was great ahí hay prosperity, mucha there diversión, was great diversion, así como la ciudad de Miami. similar to the city of Si Miami. ustedes no están sufriendo en Miami, You're not suffering in that. si Miami no lo desprecia, If Miami does not si depreciate Miami no habla you, mal de if ustedes, Miami does not si speak ustedes bad no about sufren con you, Miami, you don't suffer with it, ustedes están mal espiritualmente, then spiritually you're caminando hacia el último not peldaño. walking towards the last step. Y si quiere llegar al último And if you peldaño, want to get to the last step, tiene que ir acompañado del sufrimiento por causa de you Cristo. have to be accompanied by the El mundo no suffering. puede aplaudirnos a nosotros. The world cannot clap for El us. mundo tiene que odiarnos a The nosotros. world has to hate us. Nosotros lo amamos a ellos. We love them. Y por eso le servimos al mundo. That's why we serve Pero no them. somos parte del But mundo. we're not part of the world. Y eso tenemos que entenderlo. And we have to understand that. Nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nosotros We're mismos. not willing to deny ourselves. Y Pablo nos recuerda, Dios nos recuerda, And Paul reminds us, and God reminds us, el camino hacia la cúspide the path towards this pinnacle va acompañado de ser is accompanied by being una persona que sufre por causa de Cristo. by a person that suffers for the cause of Christ. Concluimos entonces. We conclude then, Debemos esperar entonces el sufrimiento. we need to await for suffering. No se quejen del sufrimiento Don't suffer, don't complain about suffering. si es por causa de Cristo. If it's for the cause of Christ. Gócese en el sufrimiento. Rejoice in your suffering. Nunca ninguno es comparable con la gloria que vendrá. None of it will ever be compared with the glory that it is to reveal.
Sabemos que tenemos que sufrir por causa del pecado en que vivimos, We know that we'll suffer because of the sin in which we live in, por causa de nuestro propio pecado, because of our own sin, pero Dios nos llama but God calls de una us forma voluntaria in a voluntary way sufrir con los que sufren, to suffer for those who suffer, sacrificarnos por Él, to sacrifice ourselves for them, mostrarle el amor a aquellos que nos odian, to show love to those who hate us, aquellos que no nos soportan, those who do not support us, porque Cristo también los amó a ellos. because Christ also loved them. ¿Qué cantidad de sufrimiento tenemos que soportar? How much suffering should we tolerate? No sé, I have no idea. pero sí tenemos que sufrir por causa de Cristo. But we do have to suffer for the cause of Christ. ¿Cómo podremos entonces continuar avanzando How can we continue to advance en este sendero hacia la cúspide, hacia el último peldaño, in this voyage towards the pinnacle, en medio de todas estas aflicciones y dificultades? in the midst of all these circumstances and conflicts? Dios nos responderá a esta pregunta God will respond this question. en el resto del capítulo 8, The rest of this chapter 8, que lo veremos la próxima semana. Amén. we'll see it next week. Pongámonos de pie para orar. Let's stand up to pray. Aquí les voy a dejar dos preguntas. And I will leave you with two questions. ¿Qué tipo de sufrimiento ocurre en el mundo? ¿Qué dificultades han sido reservadas específicamente para ti? Escribe una lista de 3 dificultades que esté enfrentando actualmente. Clasifíquela la lista de acuerdo a los tipos de sufrimiento. ¿Cuántos tipos de sufrimiento hay? Por el mundo caído, por mi pecado propio y por seguir a Cristo. Piense cuál